Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que estén realmente bien. Y si es así, me alegro muchísimo. Y si no están tan bien, espero que puedan solucionar sus problemas y poder relajarlos al menos unos 5 o 10 minutitos de la atención que ustedes me prestan. Bueno, haciendo una mini explicación, me mató un creeper. Cuando comencé a grabar me mató un creeper. Por eso estoy repitiendo todo lo que hice. Hice por primera vez un día que no me toca nublado dentro del jueguito. Y bueno, terminando un poco de los ejes sociales que estuvimos marcando en el primer video de esta forma de grabar o de explicar con Minecraft de fondo, hablamos del odio y también de diferentes tipos de, bueno, de invasiones, colonialismo, neocolonialismo, terminando un poco con los ejes fundamentales de cómo los estados aprovechan de la población y al fin y al cabo terminan formando historia, como por ejemplo el odio entre culturas. Vamos a hablar del nacionalismo y si es una forma o no de manipulación. Algo, tomen en cuenta algo, mi verdad no es la verdad absoluta, simplemente es una opinión de algunos sucesos, que cada uno puede tener su diferente opinión sobre el tema y está totalmente válido, porque cada uno tenemos opiniones diferentes y no tenemos todos que tener la misma opinión ante el mismo tema. Bueno, vamos a subir un poquitito el sonidito sin que se escuche tan mal, para que se relajen con un poco del Minecraft clásico. Bueno, ¿qué es el nacionalismo? Nacionalismo, en el sentido micro por decirlo así, es generar un sentido de pertenencia con un país. ¿Cómo se genera un sentido de pertenencia? Vamos a dar un ejemplo. Acá en Latinoamérica, cada país tiene su propia gastronomía, sus propios alimentos, sus propias tradiciones alimenticias. Bueno, por ejemplo, en Argentina es muy clásico el mate. En Uruguay también. Ahí se comparte una cultura. Pero bueno, el nacionalismo es eso, generar un sentido de pertenencia. Y a las sociedades generar un sentido de nacionalismo es generar, como lo dijimos la otra vez, sentir que tu cultura es única, que vos formaste parte de algo único y que vos lo tenés que defender. Bueno, los estados lo utilizan para promover sus propias, mayormente promover la defensa del territorio, porque ¿de qué te sirve ser un país, ejemplo, ser Brasil, si todos tus habitantes se sienten paraguayos? ¿De qué te sirve si todo temprano Paraguay se va a aprovechar de eso y se te va a querer anexar algún territorio o querer adueñarse la parte fuertemente paraguaya? Bueno, por eso los diferentes estados comienzan con procesos de culturalización para generar un sentido de pertenencia para lograr el nacionalismo. Bueno, vamos a hacer un corte ahí. Nacionalismo es un sentido de pertenencia hacia un país que uno considera que es único o que realmente se siente entrelazado a ese país. Bueno, eso es la mayoría de las cosas. ¿Cómo se logra ese sentido de pertenencia? Bueno, cada vez que nosotros estamos en una institución educativa, seguramente en las fechas patrias, como por ejemplo la independencia de su país o la victoria de una batalla importante del pasado, se lo recuerda y se lo festeja con gran lucidez gracias a que se considera un triunfo de todos, aunque las personas que hayan luchado en esas batallas o en esas guerras muy probablemente ya estén muertas y sus diferentes antecesores, sucesores, mil disculpas, ya estén muy probablemente ya en la tumba. Bueno, ¿por qué se hace eso? Porque si vos logras hacer un sentido de que vos representás algo superior a vos, automáticamente el sentido de individualismo de la persona ya se reprime un poco. Se reprime ya que uno deja de formar un ser único a ser una persona más
grupo y ya pensamos en comunidad y no tanto en individualismo. Entonces, por ejemplo, como el ejemplo que siempre doy, hasta ya deben decir que parezco parlanchín, de una guerra. Si vos sentís que tenés que defender algo mayor que vos, tu vida individual vale un poco menos. Bueno, redondeo un poco en lo mismo porque estos son claves para explicar por qué hay países que luchan con fervor hasta el último aliento y hay otros países que por presión interna se rinden a ciertos combates o a ciertas guerras. Bueno, vamos a alterar un poquito para poder seguir haciendo la casa. Mi idea es hacer una casita acá, más larga que ancha. Y después tarde o temprano aplanar eso y tener salida al río que está por allá o más, ya ni sé, algún día lo exploraré. Bueno, volviendo al tema. Entonces, eso es el nacionalismo. El nacionalismo está bien en sí. Todos tenemos que sentirnos orgullosos del país que formamos, porque por algo lo formamos. Tenemos que estar felices con esto mismo. Pero ¿qué pasa? Hay una pero muy delgada línea entre ser nacionalista y ser seguidor aférrimo. ¿Qué significa esto? El nacionalismo se vuelve manipulación cuando este mismo deja de tener noción de sentido particular, o sea, de uno mismo. Uno deja de sentirse parte del ser una persona unida a un grupo a ser parte del grupo. O sea, a lo que me quiero decir, una persona deja de ser lo que es para formar algo mayor que él, pero sin tener ningún rédito. A lo que quiero decir, el nacionalismo deja ser nacionalismo, amor por tu patria, cuando tu patria comienza a hacer actos que de ninguna manera se puede ver plausibles a estos mismos. Por ejemplo, un ejemplo que cualquiera se puede estar imaginando de 1945. Cualquiera de esos ejemplos uno lo puede relacionar con que, aunque hay todo un tramaje sobre eso de cómo lograr que una persona haga cierta acción sin que se plantee si es buena o mala, que no vamos a entrar en eso, el nacionalismo hace ver que vos sos algo superior al resto. Y ahí comienza la manipulación. Una cosa es sentirte orgulloso de lo que sos, pero no devalorás al otro. Eso sería un nacionalismo sano. Vos defenderás a tu país, a lo mucho si es una causa justa. Pero si es un capricho de un político de turno, no lo defenderás. O si simplemente una matanza por tal vez un territorio que no tiene ningún sentido porque culturalmente no es tuyo, eso es un nacionalismo bueno, por decirlo así. Uno sabe cuáles son sus beneficios personales, lo puede separar de los beneficios del grupo y sabe cuándo las acciones del grupo en comunidad son buenas y cuándo son malas. Los humanos somos muy manipulables cuando se trata de manejarnos en grupo. El tema es que en las instituciones educativas siempre se intenta imponer la prevalencia del grupo sobre la de uno individual, que aunque en ciertas acciones esté bien, lo que acondiciona es una población que ante un caso de tal vez de acciones totalmente innecesarias que se pudieron ver evitado, hagan que se tome un desenlace mucho peor al que se pudo haber evitado. O sea, lo que quiero decir es, explicándolo lo más resumiditamente posible. El nacionalismo es bueno cuando uno se siente bien con eso y respeta al otro país o a otra nacionalidad por lo que es y acepta la historia de la forma más objetiva posible y sabe que uno es bueno en ciertas circunstancias y es malo y sabe que el grupo hizo algo malo, en este caso el país hizo algo malo y lo reconoce, pero cree realmente que es donde pertenece. Y el nacionalismo pasa a ser manipulación cuando se intenta justificar de todos los medios posibles actos que uno sabe perfectamente que si se lo hacen a uno mismo, no lo va a considerar igual. O que va a querer tomar la represalia más desastrosamente posible.
que va a deshumanizarse solo por un fin que humanamente no es moral en ningún sentido. Porque sí, cuando el nacionalismo se usa para fines de manipulación de población, normalmente se busca hacer algo que bajo ninguna norma es moral y bajo ninguna forma es concedible. Pero el gobernante de turno, la dirigencia política de turno, quiere a toda costa que uno lo justifique para no tener revoluciones internas. Y a eso me da el pie en el siguiente video de explicar lo que serían revoluciones y cómo fueron afectando. Y así nos metemos en más un teorema geopolítico. También yo no tengo drama de se haga haciendo estos videos sobre mi opinión de ciertas circunstancias, por ejemplo, estas cosas sociales, como por ejemplo el nacionalismo, cuál es la diferencia de la manipulación o la gobernanza. Lo explico aclaro algo, yo no soy profesor de estas materias, simplemente intento explicar lo mejor que puedo con mucha base de investigación y estudio. Si alguno considera que alguna cosa que yo digo está mal, estoy totalmente abierto al debate y al entender por qué dicen que estoy mal. Y si estoy realmente mal y la verdad no entendí absolutamente nada, estoy totalmente dispuesto a cambiar mi opinión y a modificarlo. Yo soy abierto al debate en ese sentido. Siempre busco el libre albedrío de todo. O sea, yo no soy cerrado para las opiniones, estoy totalmente libre. Cada uno tiene una opinión y más en esta materia que es tan social y puede divagar tanto. Encontré una mina. Encontré una mina. Voy a hacer una cama en el próximo video. Pero bueno, volviendo para afinar ya el arco de todo esto. Y así no le quito más de su valioso tiempo. Es eso, nacionalismo. El nacionalismo es bueno. Todos los países lo tienen que tener porque un país que no tiene un nacionalismo está condenado a dejar de existir. Yugoslavia es un ejemplo. No había un nacionalismo en común entre todos los pueblos balcánicos y eso generó que tarde o temprano se disolviera este país comunista. Que no necesariamente era porque era comunista, sino que era porque estaba tan étnicamente dividido cultural y socialmente que era insostenible a lo largo del tiempo. Bueno, espero que realmente les haya gustado, que hayan entendido algo de esta materia que muchos consideran aburrida, que particularmente a mí me encanta, pero intenté explicar lo más resumidamente posible y lo más directo. Espero que les haya gustado, que se cuiden, de todo corazón lo digo, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye, cuídense.